Hola amigas y amigos, soy Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de Culiacán, y el día de hoy nos encontramos en Guasave, Sinaloa, y vamos a tener una interesante entrevista al señor Medardo Lugo Favela. Él fue locutor de la estación XEEX en El Dorado, Sinaloa. Y también va a participar en esta entrevista. De hecho, él es el entrevistador principal, el maestro Julio Mendívil Félix. Hoy es 19 de noviembre del 2022 y vamos a comenzar. 3, 2, 1, 0. Comenzamos. Muchas gracias, maestro Luis Antonio García Sepúlveda, cronista adjunto de Culiacán, por estarnos apoyando con el proyecto de esta entrevista a un amigo realmente muy vinculado con mi familia desde hace muchísimos años, allá en El Dorado, Sinaloa, de donde él es precisamente originario, al igual que su servidor. Y pues aprovechando también el espacio que nos ofrece el Centro Cultural Guasave, aquí en Guasave, Sinaloa, donde nosotros ayer llegamos para la realización de un congreso estatal de cronistas, donde ya se le rindió homenaje póstumo a un ilustre personaje cronista guasavense, don Manuel de Atocha Rodríguez Larios, que estuvo la verdad muy emotivo, ¿no? Y aprovechando el espacio, pues tengo la satisfacción de volverme a reencontrar con un viejo amigo como lo es Medardo Lugo Favela. Reitero, originario también del Dorado, Sinaloa, ¿no? Medardo Lugo, pues amigo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Tú eres nacido en El Dorado, Sinaloa. ¿Quiénes fueron tus padres? Mis padres fueron Margarito Lugo Ibarra, mi madre Consuelo Favela Peraza. Mi padre era originario de por allá de Palmarito, Mocorito, y mi madre de acá de Quilá, Sindicatura del Dorado. Y sí, de Quilá. Sí, de Quilá. Sindicatura del municipio de Culiacán. Exactamente. Sí. Entonces, pues desde ese tiempo, desde 1963, yo me inicié en la radio, en la XEX de El Dorado, justamente cuando teníamos ese deseo de que la estación de radio se difundiera a nivel estado y darnos a conocer precisamente la cultura y muchas cosas muy importantes de El Dorado. Entonces, había muchos compañeros de la radio que la hicieron prácticamente, vamos a decir, famosa, porque en aquel tiempo, cuando nos iniciamos, el compañero Cruz Manuel Barreto, que pasaba un programa en la noche, el compañero Gilberto Acosta Sánchez, Juan Manuel Neris López y Garibaldi, que no recuerdo su nombre, pero es su apellido. Entonces nos iniciamos en aquella época y tuvimos la oportunidad de que cada uno de nosotros pues ya egresáramos a otros campos de la radiodifusión. Yo salí ya en 1970 del Dorado, que tuve unos años ahí trabajando, y me dieron la oportunidad a través de la Secretaría de Educación Pública, donde ya me estaban exigiendo, a través de un permiso provisional de 90 días, que conforme los artículos 64, 65 y 66 de la radiodifusión, me exigían ya, al término de esos 90 días, que tenía que presentar examen en México, lo cual lo acepté. Me mandaron un temario para estudiarlo y posteriormente en 1970 y presentar examen a México, que por cierto en aquella época el compañero Gilberto Costa Sánchez, que me acompañó a la Ciudad de México
y tuve la oportunidad de presentar examen, lo cual, afortunadamente, porque el destino ya prácticamente me señalaba como algo muy especial de lo que yo sentía humanamente y porque lo llevaba en las venas. Entonces, presenté examen en México, salí aprobado, ahí había 2 exámenes, el oral y el escrito. Los pasé, pero mi compañero Gilberto Costa Sánchez, pues él desgraciadamente no pasó el examen, tuvo la nostalgia de regresarse a Sinaloa, El Dorado, y yo le dije, Gilberto, quédate, Gilberto, hay muchas oportunidades aquí en México. No, que mira, que esto, otro, Mardo, que no tengo dinero. No te preocupes, aquí tengo un hermano que tiene la manera económica y él nos va a auxiliar en lo que se ofrezca. Pues no quiso quedarse, se vino a Sinaloa. Y allí precisamente ya profesionalmente, en 1970, ya con mi licencia, la licencia número 1039, expedida por la Secretaría de Educación Pública de la Dirección de Audiovisual, ya me concedieron mi licencia, que al término de los 3 meses aproximadamente ya recibí mi certificado de aptitud como locutor categoría B, allá en El Dorado, Sinaloa, que es la sindicatura del municipio de Culiacán. Y entonces, pues allí, tanto tiempo que tuvimos ahí en El Dorado, prácticamente ya teníamos los conocimientos de lo que era una radio, la información, la música, los mensajes y todo esto, pues ya nosotros prácticamente ya éramos profesionales de radio. Pero en 1970, cuando presenté examen, ya tuve la oportunidad de trabajar en Culiacán. Después, ¿En qué estación? en Culiacán estuvo la XENSM, que estaba en Nabolato, que en aquel entonces era gerente de la radio, mi compañero, ¿cómo se llama? Se me olvida, perdón. Del Dorado también. Del Dorado. Juan Manuel. Juan Manuel Neri López, perdón, me van a perdonar, no me acordaba. Pero que han pasado tantos años. Entonces, pues yo tuve la oportunidad ya venirme para acá a Guasave, ya me mandaron como descansero de la XEGS aquí en Guasave, de la cual... ¿Descansero qué significa? Descansero significa que cuando los locutores, un día que les tocaba descanso, yo tenía que suplirlos en esos descansos. Como suplente. Como suplente. Había 3 compañeros locutores en aquel tiempo, el Luis Aguilar Becerra, el Maguito Beso y el Feyo Contreras. Descansaban justamente los 3 el domingo. Desde las 6 de la mañana a las 9 de la noche yo los suplía. Era mucho el tiempo, pero pues en fin, era mi trabajo y tenía que cumplir. Medardo, la XEEX, ¿en qué año se instaló en El Dorado? En 1963. 1963. ¿Quién fue el concesionario? El señor Martín Larios León era nuestro gerente concesionario. Sí, en ese tiempo nos iniciamos en radio, tuvimos la oportunidad de pues hacer tantas amistades, tantos amigos ahí en todo lo que es la sindicatura del Dorado. Y pues ¿La programación cuál era? Pues era una programación variada, de todo. Había noticias, programas musicales, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, era una formación para nosotros en aquel tiempo. ¿Qué horario tenía la radiodifusora? La radio hacía sus transmisiones desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, que precisamente el compañero Cruz Manuel Barreto cerraba la radio de 8 a 9 de la noche, que tenía un programa ranchero. Es un programa muy popular, muy bonito, que es muy escuchado aquí en el municipio de Culiacán, de Sindicatura del Dorado. Muy bien, pues estamos platicando con Medardo Lugo Favela, ex locutor, ya pensionado, Medardo. Sí, me pensioné en 1900,
el 2006. ¿Cuántos años trabajaste, Medardo, en la radio? Ahí en la radio, en El Dorado. Sí, en El Dorado y posteriormente. De 1963 a... Hasta el 2001. Sí, del 70, pero ¿verdad? en El Dorado no. En El Dorado sí estuvo hasta el 70. Y del 70 hasta, creo que hasta el 2006, cuando yo ya me Aquí pensioné. te retiraste en Guasave. Aquí me retiré en Guasave. Bueno, pero ¿qué pasó con la estación? La retiraron del Dorado. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, ya cuando el señor Martín Lario León, que era el concesionario gerente, él parece que tuvo un arreglo con unos concesionarios en Culiacán. En Culiacán ya se cambió la radio, pero ya con otras siglas. Creo que era la XNS, algo así. Cuando recién llegó a Culiacán, se cambió del Dorado a Culiacán, siguió todavía algunos años como XEX. Sí. Y ya posteriormente fue absorbida por otros monopolios radiofónicos. Así es. Y ya finalmente pues es parte del grupo Radio Fórmula, ¿no? Uh-huh. Pero ya la XCX como tal ya no existe, ¿no? No. ¿Cómo se le denominaba la radio en ese tiempo? ¿Cuál era el lema, el eslogan que se utilizaba para...? Bueno, el eslogan era XEX del Dorado, hasta ahí nomás. Así. Pero algo así como la voz del río San Lorenzo. Sí, también es que la cuestión de las estaciones de radio cuando se van formando, hay unos cambios, unas modalidades en el sentido. Por ejemplo, XEX del Dorado, del río San Lorenzo. A ver, ¿cómo la anunciaban? ¿Recuerdas eso? Efectivamente. A ver. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por escucharnos. Estamos en la XEX del Dorado, la voz del río San Lorenzo, transmitiendo para usted en 1400 kilociclos para todo lo que es el Valle del Río San Lorenzo. Así nosotros nos identificamos como pioneros de aquel entonces en la radio. ¿Quiénes eran los patrocinadores? ¿Qué clase de empresas eran las? Bueno, los patrocinadores, ahí en El Dorado había el señor Raúl Olivarría Tirado, que tenía su negocio que se llamaba El Vapor, tienda de ropa El Vapor. Tienda de ropa y novedades El Vapor, donde precisamente en aquel tiempo Raúl y yo éramos muy amigos. Yo le hacía la publicidad a él. Y una vez me dijo, oye Medardo, ¿cómo podemos ponerle, cuál sería el eslogan o la forma de identificar a este negocio? Pues mira, se llama Tienda de ropa y novedades al vapor, pero hay un DC, ¿cómo le podemos poner o qué le puedes decir o cómo puedes argumentar para que ya quede estampado así? Pues mira, haga tiempo o calor, compre siempre en el vapor. Así quedó. Sí. Haga frío o calor. Haga frío o calor, compre siempre en el vapor. Era un eslogan publicitario que le tenía en aquel entonces la tienda. Ese comerciante era uno de los patrocinadores. Era uno de los que patrocinadores. Compraba publicidad. Sí. Pero entre otros, quienes más figuraban como empresarios que eran patrocinadores que compraban la publicidad a la radiodifusora. La Rosita Ley, que tenía un negocio de un comercio en el interior del mercado municipal. Había otros negocios también por ahí, que era la Socorro Rivera, que tenía una tienda de ropa, y eran los patrocinadores, y algunos patrocinadores, pocos que teníamos nosotros de Culiacán, unos cuantos nomás, pero en aquel tiempo, cuando nosotros nos formamos en la radio, había pocos patrocinadores. Ya después, como dice Julio, ya se cambió a Culiacán, ya con otra dinámica. Con otra dinámica y sobre todo con otras siglas. Ajá. Otras siglas. Sí, claro. Oye, Medardo, era difícil conseguir la licencia de locutor en ese tiempo, en esa época. Pues sí, la Secretaría de Educación Pública nos exigía a través de los artículos 64, 65 y 66, donde teníamos que
trazarnos a un programa para ir a presentar examen a México. Después de los 90 días que se terminaran de ese permiso, conforme a esos artículos, teníamos que ir a México a presentar examen ya como locutores profesionales, que fue el caso mío en 1970. No era como lo que actualmente es, ¿verdad? Que ahora fácilmente... No, pues ahora fácilmente, pues la persona que entra a la radio, pues entra como, la toma como un hobby, pero no era tan exigente ahora que no les exigían, mejor dicho, el permiso o la licencia para trabajar. Ahora hay mucha facilidad para eso. Que para mí, a mí nunca me gustó todo eso porque cuando entraban a la radio, pues entraban totalmente neófitos, no conocían lo que era un programa de musical, un programa de radio, etcétera, etcétera. Claro, todo tiene su principio, pero los que empezamos, que fuimos los pioneros, conocimos todo eso, pasamos una experiencia de tantos años al tanto de que ya profesionalmente sacamos la licencia. Los programas que había eran noticias, entrevistas, Programas musicales, ajá, deportivos, etcétera, etcétera. Y en vivo se presentaban artistas o programas allí. Presentábamos artistas. Tenían un teatro estudio. Sí, ahí mismo teníamos un local, un espacio donde presentábamos artistas locales y regionales. Llegaba el dueto San Miguel, llegaban otro grupo que no recuerdo, pero sí se concentraban con nosotros. Los hermanos Rodelo. Los hermanos Rodelo también. Qué bueno que te acordaste, Julio. Sí, ya. Y Los era hermanos, una banda orquesta El Dorado. la banda Orquesta El Dorado, la vi también. Hubo un tiempo cuando el sindicato no estaba consolidado de la radio, en la cual los empresarios les hacían trueque. O sea, no les pagaban en dinero, en efectivo a los locutores, sino les pagaban con ropa, con vales, en despensas, etcétera. Sí, en especie. A ti ya no te tocó eso, por supuesto. ¿De qué forma los locutores obtenían ingresos? Bueno, cuando nos iniciamos nosotros en la radio, el concesionario Martín Lario León, que era nuestro gerente, pues cuando empezaba la radio, pues no había ingresos. Había pocos, pero no alcanzaban para los compañeros. Entonces llegamos a un acuerdo con él y nos pagaba a través de, como dice Julio, con especies. El mismo comercio nos pagaba con especies. Yo tenía un programa que pasaba los domingos, un programa musical que precisamente estaba patrocinado por Rosita Ley en el mercado municipal. A ella le cobraba y a otros 2, 3 cuantos ahí. Es como me pagaban a mí, porque en la radio en ese tiempo no había ingresos. Entre otros locutores, ya mencionaste tú a Cruz Manuel Barreto Gaspar, a Juan Manuel Neris López, a Gilberto Acosta, creo que Beltrán, ¿verdad? Sí. Gilberto Acosta Beltrán, Jesús Díaz Neris. Entre otros, ¿a quiénes recuerdas que hayan estado compartiendo cabina contigo ahí en la radio? Pues en aquel tiempo teníamos a otro compañero que le decían el Caliche, no recuerdo su nombre, y también otro compañero, Juan Antonio Escobar Garibaldi, que otro compañero. Entonces, ahí nos pasábamos el tiempo en los horarios de la radio, los compartíamos y ya el señor gerente Martín Lario León ya nos dio horarios de turno para trabajo de cada uno de nosotros. Enrique Larios también. Enrique Larios, que era el hijo del concesionario Martín Lario León. Y Martín Larios. Junior. Martín Lario Junior. Fermín Lorenzo Rodríguez Alfaro, ¿verdad? También. Que también fungió como gerente de la radio e inclusive también intervenía en programas de la radio. Medardo, ¿hay alguna anécdota en especial que recuerdes? Yo recuerdo un locutor cuando hice el libro de la historia de la radio en Culiacán, un locutor en la cual tenía muy buena voz y iban las muchachas por conocerlo y al conocerlo ya se decepcionaban, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Sucedió algo en especial en el transcurso en la radio que tú trabajaste ahí? Bueno, había un programa que yo pasaba
que se llamaba algo del, no recuerdo exactamente, pero se refería a algo de la juventud. Es un programa para los jóvenes. Sí. Acciones, Juventud en Acción, Acciones de Juventud se llama el programa. Juventudes en Acción. Juventudes en Acción, precisamente. Gracias por recordarme, Julio. Entonces, Juventudes en Acción era un programa que se popularizó mucho, que se extendió por todo lo que era el río San Lorenzo. Inclusive hay una anécdota en aquel tiempo. Cuando yo pasaba el programa, sin jactarme absolutamente, ya era muy popular en lo que era en las transmisiones de la radio. Que por cierto, una jovencita de por acá de la sindicatura de por ahí cerca de Quilá, no me acuerdo qué parte, me escribía, mandaba unas cartas felicitándome, etcétera, etcétera, por el programa. Y una vez me cayó de sorpresa que llegó ella, su mamá y su papá a visitarme en la radio. Entonces yo lo recibí, me dijo la muchacha, oiga, qué bonito programa, etcétera, etcétera, y es y esto. Total es que tanto llegaba la popularidad, que la confianza que me tenían, que el Señor me dijo, que me causó mucha impresión, me dijo, mire, esta muchachita lo quiere conocer, es hija mía, y parece que está enamorada de ustedes, no sé si por su voz o por no sé qué. Pero, ¿qué le parece? Me dijo, si le dejo a la muchacha unos 3 días y después venimos por ella. No le dije, perdóneme, perdóneme, pero yo esas cosas no las puedo hacer. Yo respeto mucho la familiaridad y sobre todo las condiciones en que me dice, pues yo la respeto. Le dije, no hay problema. Los valores. Los valores en aquel tiempo. Y así había los programas que eran muy escuchados. Inclusive un primo hermano mío en Culiacán, que en paz descanse, el Cuitla que le llamamos, me repetía cada vez que me miraba, Juventudes en Acción, me palmeaba, porque le gustaba también mucho el programa y porque también se popularizó en partes en Culiacán. Y sí, nos trajo muy buenos recuerdos de ese programa. Era mágico, la radio es un mundo mágico. Recuerdo las anécdotas que me platicaron de cuando Pedro Infante tenía en 1936 su programa, que era al mediodía, a la 1, 2 de la tarde, en Culiacán, en la XBL. Y hacía muchísimo calor, y adentro de la cabina, Pedro cantaba junto con un trío. Y hacía muchísimo calor. El primer programa fueron muy bien, elegantemente vestidos, salieron empapados de sudor, porque en aquel entonces eran unos bulbos grandotes, hacía mucho calor. Y las paredes muy gruesas, entonces sí se encerraba el calor y no tenían abanico. Y ya en la segunda y tercera, los compañeros músicos se reían de ellos porque se quitaban la ropa para no empaparla. Y tocaban, cantaban, tocaban, todo. Se quedaban en camiseta, en calzoncillos, en calcetines, y tocaban, y terminaban ellos, y como era una casa, se turnaban para pasar al baño, bañarse, y a irse a trabajar otra vez ya sin el sudor, ¿no? Entonces les pusieron el trío, el cuarteto, los encuerados, así a Pedro Infante y los amigos que con él tocaban. Es mágico ese mundo. Recuerdo cómo me platicó un señor que fue gerente, y lo tengo grabado por ahí. Era gerente de una cantina, y en la cantina pasaban show, y contrataron al locutor que le hacía de Porfirio Cadena en la radionovela. Y resultó que después de su show hubo un problema que tuvieron que llamar a la policía, porque afuera de la cantina, donde estaba el camerino de los actores ahí, había una multitud. Entre ellas había 3 mujeres que le llevaban a sus hijas para que se acostara con ellas, porque querían tener descendencia de Porfirio Cadena. Pero ese no era el problema. El problema es que también había otros 3, 4 pistoleros que estaban esperando a Porfirio Cadena y le gritaban: ¡Sal, Porfirio! ¡No te hagas tonto! ¡Sal a ver si eres tan valiente como dicen! Y pues aquel hombre estaba muy asustado. No, señores, yo soy un actor, no soy Porfirio Cadena. No te hagas tonto, te conocemos la voz muy bien. Entonces,
tuvo que ir la policía y lo sacó de Guasave, ¿no? Porque estaba en peligro su vida, ¿no? Así es el mundo de la radio, cómo influye en la gente, ¿no? Y más en esos tiempos en los cuales la radio era el medio de comunicación masivo, ¿no? Más popular en aquellos tiempos. Sí, nos ibas a mostrar algo, amigo. Mire, es que yo quiero mostrarle algo porque, para que no quede en duda, de cómo hay ahorita muchos pseudolocutores, y no por echarle la carga, ni por menospreciarlos, ni mal criticarlos, no, absolutamente, para constatar simplemente de que esta es mi licencia que me otorga la Secretaría de Educación Pública a través del Departamento de Radio y Televisión. Es la licencia 1039, que en 1970 fue cuando presenté examen a México. Y ahí está. Pues como decíamos, no era fácil conseguir una licencia para convertirse en locutor. No, había que saber también hablar y tener conocimientos culturales. También se me hace que fue difícil para Martín Lario León haber establecido una radio en El Dorado, porque para ello, pues en aquellos tiempos, la tecnología no estaba tan avanzada, el equipamiento, los aparatos, la cabina. ¿Qué les platicaba Martín Larios o de qué te diste cuenta tú acerca de cómo batalló él para establecer la radio en 1963 en El Dorado? Sí, es que el señor Martín Lario León era un hombre que se preocupaba mucho por la cultura en El Dorado, y sobre todo por tener un medio de comunicación para que la gente se enterase de lo que era El Dorado, y esparcir por todos lados lo que era prácticamente la radiodifusión. Como dice Julio, tuvimos muchos problemas. Nosotros empezamos con una grabadora que era de Warren Shack. Había también para grabar de unas cintas, no me acuerdo cómo se llama esa máquina, y eran cassette, metíamos cartuchos como track, y eso así trabajamos de una manera magnética. Sí, muy rústico, pero pues teníamos que hacer algo, realizar, y sobre todo pues tener la satisfacción de que ahí nosotros nos formáramos para que mañana o pasado fuéramos unos grandes o buenos locutores. Claro. Entonces, teníamos que hacer un esfuerzo grande para que nosotros ya egresáramos a otro lugar y tener la comunicación ya de manera muy profesional. Es que me refería que eran aparatos, equipos, elementos muy rústicos, difíciles de conseguir ya hechos. Exactamente. Que Martín Larios lo improvisaban. Que los tuvo que fabricar, así como la antena. La antena que creo que estaba ubicada en lo que actualmente es el patio principal del ingenio azucarero del Dorado, ¿no? Uh-huh. Donde descargan ahí, donde hacen fila los camiones para posteriormente pasar al área de grúas y que sea descargada la caña de azúcar, la materia prima, ¿no? Así Entonces no era fácil, ¿verdad, Medardo? No fue fácil para él. No fue fácil. Creo que fue un señor muy ingenioso y que prácticamente él se encargó pues de construir todas las partes para establecer la radio. Así es. Prácticamente, o sea, fue tu escuela, Medardo, la XEX, ¿no? Fue mi escuela. Posteriormente, ¿en qué otras estaciones trabajaste? Pues me fui a Culiacán, como les dije, a la XNSM. De ahí a Mazatlán, a Radio Variedades. De Radio Variedades me regresé a Culiacán, y de Culiacán ya me vine aquí a Guasave en 1978, porque yo ya venía como descansero, haciendo suplencias de los locutores que les tocaba en ese tiempo, los descansos en esa época. Yo traía ya la carta de presentación del secretario general del STIR en aquel tiempo, el licenciado José Peña Torres, y me mandó precisamente aquí a Guasave. El primero que saludé era el señor Roque Chávez Castro, un personaje para mí inolvidable, un gran señor, un gran amigo, a quien tengo que agradecer. Y yo, por cierto, de la XEX, ahí precisamente lo que yo pienso fue la consagración como locutor ya de categoría profesional,
donde yo terminaba mis sueños, porque cuando yo terminaba el programa que me dieron últimamente el señor Roque Chávez López, que era hijo del concesionario, él me dio la oportunidad de pasar un programa romántico que se llamaba Casino Guasave. De ahí fue el parteaguas, ahí fue donde prácticamente ya el sueño había concluido, porque algo muy especial sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Había la popularidad tremenda de una persona como yo, que transmitía un programa romántico de 4 generaciones, lo que nunca en Guasave tenías un programa, Luis Aguilar, que era música romántica de puros tríos. Pero yo le dije al gerente, le dije, mira, Roquito, yo quiero pasar un programa, pero que tenga 4 generaciones. ¿Cuáles son esas 4 generaciones? Desde 1960, las baladas románticas del rock and roll. Los tríos, todos los tríos de México, la música de catálogo, de la música de siempre, de Roberto Carlos, de Nelson Ned, José José, etcétera, etcétera. Y ahí había de concluir también la música del maestro Agustín Lara y sus intérpretes. Había 4 generaciones. Lo que la gente entendía y lo que la gente de las 10:30 a las 12 de la noche escuchaba con mucha atención, porque lo apreciaban, porque les llegaba el sentimiento propio de aquella música, de aquella época, porque se sentían gente con un recuerdo inolvidable de lo que les había pasado en su historia a cada uno de ellos. Interesante.